también esta parábola. Tenía un hombre, si me acompañan, estoy en Lucas 13, 18, Lucas 13, 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Estamos en la parábola de la semilla de mostaza. Es Jesús el que está hablando y dijo esta parábola. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Versos 20 y 21, también es Jesús que ahora nos relatará la parábola de la levadura. Verso 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bien, consideremos la manera de platicar de Jesús con sus discípulos y con las multitudes. Quisiera que reflexionemos en el hecho de que Jesús está usando aquí figuras retóricas. La retórica es el arte del decir bellamente. Jesús no solo está diciendo algo verdadero, el contenido de lo que está diciendo Jesús, por supuesto, es verdadero, pero lo está diciendo en una forma bella, en una forma literaria, en una figura que se llama parábola, que es una de las figuras retóricas y que en ese sentido está muy cercana al símil, puesto que está usando aquí la palabra el reino de Dios, es semejante a, es como, la palabra griega es muy parecida a la que trajo la discusión, homoious, cuando se decía si Jesús era semejante al Padre o igual al Padre. Y toda la diferencia estaba entre homusias o homoiusias. Es decir, una I era la diferencia en la Iglesia oriental acerca de la naturaleza de Cristo. Algunos se burlaban porque decían que por la letra más flaca del alfabeto, pues había una gran controversia dentro de la iglesia. Bueno, ese es solo un paréntesis. La palabra que se usa aquí es semejante. ¿Por qué es interesante este tema? Porque a veces se cree que si la Biblia no se lee de manera literal, significa que no creemos en ella o que estamos suponiendo que la Biblia dice mentiras. El problema del literalismo ingenuo es que toma toda la Biblia como un texto literal. Y por supuesto que hay muchas historias que serán literales, hay muchos relatos como los evangelios y muchos milagros dentro de los evangelios que por supuesto son literales, efectivamente sucedieron, efectivamente Jesús sanó los ciegos, hizo caminar los cojos, limpió los leprosos, sí, claro que sí. Pero también hay muchas figuras, sobre todo en el género de Apocalipsis, como en el Antiguo Testamento, en la poesía de los Salmos o en los relatos de los primeros capítulos del Génesis, donde lo que se dice no es literal. Y lo que quiero decir es que cuando algo no es literal, no necesariamente es mentira.
La verdad puede decirse de una manera directa y poco poética, como los datos de la biología. El perro tiene 4 patas, ya, ahí no hay ninguna poesía. O puede decirse de manera poética, como el canto que dice que, para decir que el perrito se murió, dice, se bebió de golpe todas las estrellas. Entonces, el hecho de que una frase no sea literal, que sea una figura, que sea una parábola, que sea un símbolo, no la hace falsa. El creyente debe recuperar la riqueza literaria de la Biblia para poder extraer la verdad profunda. Porque el problema es que si nos quedamos con el hecho de la literalidad, donde el pasaje no debía ser literal, vamos a hacer interpretaciones absurdas o cuentos para hacer dormir a los niños, de los cuales ya no podemos sacar la enseñanza teológica profunda, el mensaje aplicable a toda época y, por supuesto, a las mentes pensantes. El pastor Richard me contaba de alguien que, defendiendo la literalidad, dice, es que yo creo que si la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás, yo lo creo porque así lo dice la Biblia, y si dijera que Jonás se tragó a la ballena, también lo creería porque lo dice la Biblia. Claro, eso no dice el pastor Richard, sino me contaba. Esta postura, por supuesto, lo que parece es que tenemos una gran fe en la palabra de Dios. La estima por la Biblia es tan grande que si Jonás se pudo comer toda una ballena, lo tenemos que creer. Pero el problema no es ese. El problema no es si la Biblia lo dice o si Dios lo dice, porque si Dios lo dice y Dios quiere ser literal y Dios es todopoderoso, pues puede pasar lo que sea. Pero la Biblia no tiene esa intención. La Biblia tiene un carácter literario. La Biblia nos quiere expresar bellamente muchas verdades. El mensaje eterno de salvación tiene muchas formas de ser contado, en este caso, parábolas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la literalidad. El reino de Dios no es literalmente un árbol, y mucho menos de mostaza, y si no le gusta la mostaza, imagínense. Tampoco es literalmente levadura, que es una especie de bacteria que fermenta las cosas. Lo que hay que tomar de las parábolas, atendiendo a la costumbre de narrar de los orientales, es que a través de cuentos, semejanzas, de este tipo de símbolos, ellos aludían a una verdad central que ilustraba lo que ellos querían enseñar, es decir, la sabiduría oriental, y estoy hablando desde los acadios, por supuesto los hebreos, pero también los egipcios, los sirios, es la misma. La sabiduría de los ancianos se transmite a través de cuentos, de parábolas, que no son vacíos, que no son mentira, sino que precisamente al no ser literales son portadores de una verdad muy profunda. Bueno, aquí está Jesús entonces hablándonos de una manera no literal. Y Jesús no es un mentiroso, no está contando mentiras, está contando cosas que no son literales, pero son simbólicas. Y al ser simbólicas, no pierden ese contenido maravilloso. ¿Cuál es el contenido en la primera de las parábolas? Se habla de un árbol. Y voy a hacer alusión rápidamente a cuando menos 4 árboles de los que se narra en la Biblia, y todos ellos son precisamente figuras retóricas para tratar de extraer cuál es el mensaje con respecto a esos árboles. Usted conoce, por supuesto, el primero de ellos narrado en Génesis capítulo 2, en el versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Ahí está. Árboles para comer, que son literales, el durazno, el manzano, el naranjo, ¿sí? Pero también un árbol simbólico. En medio del huerto, el jardín del Edén, que es un símbolo, otro símbolo, el árbol de la vida. Este símbolo hermoso lo volvemos a encontrar también en otra literatura llena de símbolos, que es ni más ni menos que el Apocalipsis, allá en su capítulo último, que comienza precisamente el 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí hay muchos símbolos, ¿no? El río es un símbolo, el cristal es un símbolo, el trono de Dios es un símbolo, que Jesús sea un cordero es un símbolo, porque Él no tiene trompa de borrego, sino es un hombre glorificado, ¿no? Todo esto es un símbolo. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Es decir, aquí no solo es un ejemplar del árbol, es una especie que crece a ambos lados del río. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, primero de nuestros 4 árboles, no es un árbol literal. Cuando usted y yo muramos y estemos en la dimensión de la salvación plena, no nos vamos a encontrar con un árbol literal que tiene un tronco, que tiene unas hojas, que tiene un fruto y cuando queramos vamos a ir a tomar. Y luego dice la sanidad de las naciones, como si todavía hubiera enfermedades en el cielo. Bueno, pues te duele la panza, cómete un frutito del árbol de la vida y ya no te va a doler la panza. No, aquí estamos frente a un símbolo muchísimo más profundo, porque es lo que les digo, si perdemos la retórica, las figuras, entonces nos quedamos en el nivel de un cuentito que tiene poco sentido. Para acabar pronto, el árbol de la vida es Cristo. El jardín de Dios es la comunión íntima de amor entre Dios y sus criaturas. El centro y lo que da la razón de ser al paraíso es el árbol. Por eso está en el centro. Si no, no sería paraíso. Es Cristo. Ahora, ¿por qué en esta figura se usa la acción de comer? Porque comer es participar. Comer del árbol de la vida es participar de Cristo. Por eso cuando el hombre decidió separarse de Dios, ya no pudo participar de Dios. Y eso está representado como una expulsión del paraíso y una imposibilidad de comer del árbol de la vida. Hasta que aparece el Mesías y el pueblo que Él ha rescatado ha sido libertado. Se habla de que es un pueblo que ha comido del árbol de la vida. Las naciones, y aquí para nosotros quizá las naciones es un término que suena bonito, pero si lo estuviéramos diciendo en el contexto judío y especialmente en hebreo, los goim, los gentiles, los inmundos, podían comer de las hojas y del fruto del árbol de la vida para su salvación. Ese es Cristo. Es decir, Cristo es el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es la causa y la meta de nuestra salvación. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego y probablemente en arameo que habló Jesús o Juan, el escritor del Apocalipsis, se haya dicho que Jesús es el Aleph o la Aleph y la Tau, o sea, la primera y la última letra del alefato hebreo arameo. Como primera letra, Jesús es la causa de todas las cosas. Como última letra es la meta hacia la que todas las cosas han de llegar. Y lo estoy diciendo especialmente en cuanto a la salvación.
debemos tener cuidado de no tener una teología que al final termine considerando a Cristo un medio, una herramienta para la salvación. ¿Cuándo sería Cristo no la causa de la salvación, sino un medio para la salvación? Bueno, se me ocurren de momento cuando menos 3 casos. A ver, si Jesús vino al mundo porque Dios tenía que satisfacer al diablo su exigencia, porque el diablo tenía unos derechos por el pecado del hombre y para rescatar al hombre del diablo y quitarle al diablo los derechos, Dios tenía que actuar y mandar a Cristo. Entonces Cristo no es más que un medio por el cual el fin último se alcanza, la salvación. Otra idea es, por ejemplo, bueno, es que Dios estaba tan enojado que pues no podía perdonar al hombre así nada más, porque Dios es justo, Dios es santo. Entonces, si alguien no se las pagaba, pues no podía perdonar al hombre, lo que nos lleva a un problema, ¿no? Si yo le debo 100 pesos al pastor Víctor, y el pastor Víctor dice, bueno, te perdono porque ya se los cobré a Arely, pues no me perdonó nada, ¿me explico? Entonces, esta idea de que Dios tenía que mandar a Jesús en su enojo para cobrarle nuestras deudas, sí, entiendo que siempre se ha predicado eso, pero cuidado, ahí Cristo no es más que un medio para la salvación. O cuando se dice que Dios en sus decretos eternos ya había predestinado a los que se habían de salvar, pues ya para qué venía Cristo, ya estaban predestinados. Entonces Cristo viene como un medio para un decreto divino. O como dice MacArthur, dice, la salvación nuestra no es importante, es incidental. No somos tan importantes. En realidad Jesús vino a morir, el Padre lo mandó para salvarnos, para que adoremos eternamente al Hijo. Es decir, la razón de la salvación es el honor del Hijo. Cosa tan extraña, ¿no? O sea, Dios quiere matar a su propio Hijo para que unos monigotitos que Él mismo creó, que no valen nada, lo estén adorando eternamente como si Él tuviera necesidad de que esos monitos lo adoraran. Bueno, ya estoy siendo duro, lo sé, pero lo que quiero decir es que Cristo no es ningún instrumento de la salvación, es la causa y es la finalidad de la salvación. Es porque Dios nos amó en Cristo, porque decidió crearnos en Cristo, porque desde antes que existiéramos Dios, el Padre, Dios, el Hijo, ya habían decidido dar su ser entero por su naturaleza de amor para amar a ese hombre y que ese hombre respondiera al amor y entonces el hombre participara de ese árbol de la vida y viviera en ese paraíso de eterna comunión. Esa es la causa. Y como ven, es a la vez la finalidad. ¿En qué consiste la salvación? Consiste en un paraíso eterno que además de ser una tierra renovada y nosotros con un cuerpo resucitado, lo más importante, la esencia de ese paraíso, lo que lo hace paraíso, es que allí estaremos en una íntima comunión, en un matrimonio maravilloso entre Dios y sus criaturas. Por eso, como dice Colosenses, todo fue hecho por Él y para Él. Eso quiere decir que Cristo, el árbol de la vida, está en el origen de la creación del hombre y Cristo, el árbol de la vida, está en el Apocalipsis, en el inicio de la vida eterna, el final de la historia, la resurrección del pueblo elegido. Bueno, otro árbol que encontramos en la Biblia está en el libro de los Salmos. Dice, todos conocen ese maravilloso salmo, quizá de los salmos sea el más traducido. Dice, bienaventurado el varón que en la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí está otra vez una ilustración del Salmo referida ahora al creyente particular. Por supuesto, al hombre y a la mujer.
¿A quién? Al que por la fe decreta que todo va a salir bien. Al que por la fe declara que es rico y exitoso. Ese va a ser un árbol maravilloso. Y si lo decreta hoy, pues ya mañana va a ser exitoso. No, aquí dice condiciones. Aunque la gracia y el amor de Dios no nos ponen condiciones, nuestra respuesta sí requiere ciertas características. Nuestra respuesta, al ser una respuesta de amor, tiene que ser una entrega total. Si un joven se declara, le pide matrimonio a una señorita, y ella dice, bueno, pues, ¿cuánto tienes en el banco? Para ver si me convences. Pues sí, será una chica muy inteligente, pero a él le quedará claro que no es una decisión amorosa. La decisión amorosa, que debe ser nuestra respuesta a Dios, requiere ciertas cosas, ¿no? En este caso se ilustra como una delicia, tener el deleite, nuestro deleite, en la ley de Dios. No, por supuesto, en el Pentateuco solamente. Aquí la ley con mayúscula es la Sagrada Escritura toda, y para el cristiano es esta escritura vista a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo en la que vivimos nosotros, pero está su delicia en esa ley. Y cuando algo nos gusta, pues tratamos de tener una constante relación con eso que nos agrada. De tal forma que el enamorado siempre quiere estar con la amada. O el joven que tiene una asiduidad por la computadora, por el teléfono, pues no lo sacan de ahí. Así el que ama a Dios está pensando en Dios, estudiando la palabra de Dios, reflexionando la palabra de Dios, aplicándola a todas las circunstancias que vive, que ve, que oye. Ese que medita en la ley de Dios de día y de noche, nos desafía a un cristianismo que no es el cristianismo dominguero. De verdad que la mayoría de los cristianos piensa que si el domingo va a la iglesia y cumple, ya es un buen cristiano. La mayoría de los cristianos no vive una vida que podríamos llamar en sentido sano, radical. Una vida radical en la que todo gira en torno al centro que es Cristo. En que nuestros pensamientos siempre están observando, midiendo y apreciando todas las cosas desde Cristo. No solo para calificarlas moralmente, sino para ser agradecido, para tomar decisiones, para comprender la voluntad de Dios, como cantamos hace un momento en el himno al trono excelso, cuando dice que tu voluntad sea la ley que veneremos. Esa ley, esa voluntad en la que está nuestra delicia. La promesa es que ese hombre será como árbol, otra vez la figura, ¿no? Pero no cualquier árbol, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten ustedes que el árbol no crece de un momento a otro. Tenemos aquí, bueno, detrás mío tenemos la figura de un árbol de mostaza. No es el común árbol de mostaza de Occidente, de la planta donde modernamente se saca hoy la mostaza, pero es el árbol de mostaza oriental, que a la vez que es un gran árbol también se puede clasificar como un arbusto gigante. Ustedes ven unos antílopes echados ahí a un ladito que nos dan idea del tamaño del árbol. Y por otro lado hay un recuadrito con un dedo que tiene una semillita de mostaza en la punta, para que veamos este contraste que está haciendo Jesús en la parábola, ¿no? La semillita más pequeña que conocían los
los judíos, pues era la semillita de mostaza. Y de los arbustos y entre los árboles más grandes que se dan en un lugar semiárido como el Medio Oriente, pues el árbol de mostaza. Entonces la parábola es una perfecta ilustración de cómo lo pequeño, que podría considerarse insignificante, se convierte en algo grande y sumamente importante. Por supuesto que tengo aquí un ejemplar. Tengo aquí un ejemplar de la Biblia del Cántaro. De la Biblia del Cántaro, que se llama así precisamente porque en el emblema tipográfico tiene un árbol y un hombre virtiendo agua con un cántaro. Esta Biblia que se conoce como Biblia del Cántaro es la primera revisión que se hizo a la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, recuerden, la tradujo Casiodoro de Reina en 1569 y el año pasado festejamos 450 años de la Biblia del Oso y hoy, en 2020, celebramos 500 años del nacimiento de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina muere por allá de 1594 y para 1602 Cipriano de Valera ha terminado una revisión de la Biblia completa. En realidad fue una revisión en la que se hicieron cambios mínimos, se cambiaron algunos subtítulos de introducción a los capítulos, los libros deuterocanónicos se quitaron de los lugares de las secciones en las que estaban y se agruparon entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y bueno, en realidad no hubo más de un 2 o 3% de cambios o mejorías, que podrían llamarse así, a la Biblia del Oso. Pero desde allí se ha dado en llamar la Biblia Reina Valera. Recuerde que a veces no se sabe muy bien por qué se dice esto. Hay quien piensa, ¿qué es eso de la Reina Valera? He llegado a preguntar, ¿por qué esta Biblia que tú consideras que es la buena y la que siempre usas, por qué se llama de Reina Valera? Pues no sé. Alguien me preguntaba, una joven en una ocasión, en una conferencia que dimos en una exposición de Biblias, con sinceridad, ella estaba con muy buena actitud, dice, todo esto de la Biblia está muy bien, pero hay una cosa que todavía no termino de entender. ¿Qué tenía que ver la reina Valeria con la Biblia? Pensaba que era una reina, ¿no? Y dice, ¿cuál fue la importancia? No, la Biblia es de Casiodoro de Reina. En realidad no deberíamos decir Reina Valera, porque Valera no es traductor. Valera solo hizo la revisión. Y por cuestiones políticas de la Iglesia, porque Valera vivió en el ámbito calvinista, en el que a Reina no lo querían, quizá por esa razón, quiero pensar, solo pone su nombre como autor del trabajo y omite a Casiodoro de Reina. Por casi 300 años, poco más, se pensó que esa Biblia era de Cipriano de Valera. Si usted encuentra una edición de la Biblia que usamos hoy, anterior al 1909, usted va a encontrar que dice Biblia de Cipriano de Valera, hasta que se descubrió quién había sido el verdadero traductor, Casiodoro de Reina. Vuelvo al hecho de que la Biblia tiene la ilustración de un hombre vertiendo agua sobre la tierra donde está el arbolito. Lo que nos recuerda las palabras de Pablo, cuando dice, yo sembré, Apolos regó. Dios usa diferentes siervos para que el árbol vaya siendo alimentado y el árbol vaya creciendo. Bien, pero el árbol no crece de un día para otro. El hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche será como un árbol que dará su fruto
En su tiempo, dice el texto que acabamos de leer, en su tiempo. Usted no toma una semillita de naranjo, la siembra, se va a dormir muy contento y al otro día se para ahí con su exprimidor de naranjas. ¿No? ¿Por qué? Porque para que esa semillita germine y brote una plantita y crezca y llegue a dar fruto, faltan muchos años. La vida cristiana requiere un crecimiento de años. Uno de estos evangelistas que murió hace poco, un evangelista porque era de los que sacaban mucho dinero, decía que él daba un curso de una semana donde usted iba a volverse un productor de milagros y no necesitaba ir a seminarios ni tantos años en la iglesia. Con una semana con él, usted ya iba a ser un obrador de milagros. Falsa promesa, por supuesto. Ni Abraham ni ninguno de los siervos de Dios creció de un día para otro. Todos tuvieron que ir al desierto, muchos años, tuvieron que pasar muchas pruebas, tuvieron que aprender muchas cosas, hasta llegar a la estatura para poder dar este maravilloso fruto. Lo importante es que podamos continuar en una constancia, porque mire, bueno, quizá no sea tan adecuado homiléticamente que yo lo lleve de un pasaje a otro, pero por hoy, perdóneme, es necesario. Ya hemos visto en el caso de Lucas, precisamente, un poquito antes, en el mismo capítulo 13, el verso 6, la parábola de la higuera estéril. Tenía un hombre la higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es decir, ya en este solo capítulo tenemos la idea, 2 veces la idea del árbol, ¿no? Un árbol maravilloso como el que estamos viendo aquí, que extiende sus ramas, si no es el más alto como algunos árboles canadienses, si es el más ancho en cuanto a la manera en que extiende su ramaje. Pero aquí tenemos el contraste, la higuera no dio fruto. Entonces, la decisión que corresponde a cada uno de nosotros es si vamos a dar fruto o no vamos a dar fruto. Recuerde que el cristianismo que predicamos es un cristianismo de responsabilidad. Es un cristianismo de decisión, un cristianismo de libertad. Yo no le voy a estar diciendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Usted es una persona libre, pero debe entender en qué consiste la libertad verdadera. La libertad verdadera consiste en entender y hacer la voluntad de Dios. La libertad verdadera no es el libertinaje, no son los caprichos que la gente quiere hoy convertir en derechos humanos. La libertad no es hacer lo que se me dé la gana, porque entonces solamente soy esclavo de mis pasiones, y pasiones son lo que me arrastra. ¿Dónde está la libertad? Predicamos un cristianismo de libertad y por tanto de decisión. Usted no es una persona sometida a la decisión de otros, a menos que no estudie la palabra de Dios. Y entonces la enajenación y las ideologías lo hagan parte de una masa manipulada. Usted tampoco es un títere. Dios no quiere que usted sea un títere en sus designios. A ver, ser humano, tú vas a hacer esto y esto porque yo decidí que tú vas a hacer esto y esto, y Dios mueve los hilos y usted solo hace lo que Dios quiere y todo pasa porque Dios quiere. Estamos predicando un cristianismo de decisión. Y por tanto, si hay libertad y tenemos que decidir, y si decidimos, hay también una responsabilidad, hay una asunción de las consecuencias. Y en este caso usted decide ser un árbol con fruto o ser un árbol sin fruto. Cuando Dios le juzgue, usted no va a decir,
Bueno, Dios, que yo fui un árbol sin fruto porque seguramente tú me habías predestinado a ser un árbol sin fruto. Si Dios tiene sentido del humor, se va a reír, pero lo va a mandar al infierno. Es una decisión nuestra. Por eso dice que el hombre que tiene su delicia en la ley de Dios es como un árbol plantado junto a arroyos, junto a un río. ¿Por qué? Porque un árbol plantado junto a un río está bebiendo constantemente el agua y por eso puede crecer grande y frondoso. ¿Cómo puede usted crecer invirtiendo su vida, los años de su vida, para ser un árbol grande y frondoso? Pues solamente si está bebiendo constantemente del río, del agua, del alimento. No puede ser de otra manera. Para poder beber adecuadamente, usted tendrá que desarrollar unas raíces bien profundas. Y depende de las raíces, la altura. En Judas capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, en el verso 12, hablando de los herejes, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras comidas de comunión amorosa. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, no tienen vergüenza de andar en pecados y no son pastores de las ovejas, sino de sus propias pasiones. Nubes sin agua, prometen lluvia, pero nunca desciende la lluvia que da la vida. Y ahora, dice la última parte del verso 12, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, otra vez la figura del árbol, ¿no? Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjese el contraste. Un árbol frondoso, con raíz profunda, con mucho fruto, y un árbol muerto. 2 veces muerto, es decir, ya no va a retoñar. Desarraigado, ha perdido la raíz. Y yo les contrastaba cómo necesitamos una raíz profunda para beber el agua de la palabra de Dios. ¿En qué estriba el hecho de que estos árboles no tengan fruto, como la higuera, o que estos árboles hayan sido desarraigados y estén muertos? No en las decisiones divinas, no en las decisiones del diablo, no en las decisiones del mundo, en la decisión de cada uno de nosotros, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a nuestro tercer árbol, que se encuentra en el relato del libro de Daniel. Nuestro tercer árbol está en el libro de Daniel, capítulo 4. No voy a leer todo, solo leo el verso 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Note, nuestro primer árbol nos habla de Cristo y la vida y la participación del amor con Dios. Nuestro segundo árbol es el creyente que tiene que decidir vivir alimentándose día y noche de la palabra de Dios para que con el tiempo llegue a ser fuerte y producir fruto. Este tercer árbol representa los beneficios de la autoridad. En una época en la que la autoridad ha sido menospreciada, diríamos que en ese sentido es una época de la peor concepción de la anarquía. No la anarquía que consideraba, como en el caso del filósofo mexicano Ricardo Flores Magón,
la racionalidad de cada ser humano, sino precisamente una anarquía que supone que el orden no tiene por qué existir, que no tiene por qué haber valores universales ni autoridades, que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Eso siempre me hace pensar, me recuerda estas palabras de Pablo en 1 Timoteo 4, cuando dice a ver, déjenme ver si es ahí. Ya no sé si es ahí. Está hablando de los... 2 Timoteo 3. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando yo leía esto decía, bueno, sí, algún día tal vez pase, pero bueno, esto no es, ¿cómo no? Muy real. Pero hoy, unos cuantos años después, el mundo se ha hundido en una decadencia tal que aquí hay dos frases de entre todas estas que quisiera retomar y que describen nuestra época. Desobedientes a los padres, aborrecedores de lo bueno. Bueno, una tercera, en el verso 4, amadores de los deleites más que de Dios. No es una descripción ético-sociológica y hasta política de nuestra época, dada por Pablo hace 2000 años. Desobediencia, aborrecimiento del bien, búsqueda del deleite. Eso es nuestra época. Esa es la posmodernidad, líquida o gaseosa. Y es que el árbol aquí es el rey Nabucodonosor, que soñó que un árbol así era derribado. Y entonces, según la construcción literaria, otra vez, construcción literaria de los redactores del libro de Daniel, quieren exaltar al pueblo de Israel y a un profeta judío, y nos cuentan que Nabucodonosor tendría que haber reconocido al único Dios y la sabiduría del profeta Daniel por encima de la de todos los magos y adivinos caldeos. Y entonces llama a Daniel y Daniel le dice, ese sueño que tuviste eres tú mismo. Pero, ¿qué me interesa resaltar? El árbol fuerte, o sea, es de tronco ancho, cuya copa llega hasta el cielo, tan alto pues que se ve desde todos los confines de la tierra, obviamente es la fama del imperio babilónico, cuyo follaje era hermoso. Aquí estamos viendo este árbol de mostaza con gran follaje. Pero ¿para qué sirve el follaje y el fruto abundante? Pues dice el 21, había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. El pasaje de la parábola que dijo Jesús, el pasaje paralelo, también habla de las aves haciendo nidos en las ramas del árbol de mostaza. Entonces hay un personaje aquí, en este caso Nabucodonosor, cuya autoridad y grandeza permite que muchos sean beneficiados. ¿Cuántos pajarillos deben haber vivido en este árbol que estamos viendo detrás mío? Ahí están tomando la sombrita y el fresco esos antílopes, ¿no? Y depende del tipo de árbol, pues hay alimento también para muchos gusanitos, insectos, pájaros, seres humanos, etc. Así que la persona que está puesta en autoridad es aquella que protege y sustenta a los que tiene bajo autoridad. Tenemos que comprender bien qué es la autoridad. Esta necesidad de autoridad se manifiesta, entre otras cosas, cuando los psicólogos, y ahí nuestra hermana Rocío Jiménez nos orientaría mejor, ponen a dibujar a los niñitos
Hay ciertas figuras que muestran cuando la figura paterna es fuerte en el niño. Por ejemplo, pintar un árbol bonito, fuerte, frondoso. Ese dibujito nos está diciendo, el niño tiene una buena relación con la autoridad, se siente seguro. Es decir, nuestra alma, nuestra constitución humana tiene necesidad de la autoridad desde que nacemos, puesto que no nos valemos por nosotros mismos, no somos como una tortuguita que sale del huevo y ahí no están sus papás. Desde que sale del huevo tiene que caminar hacia el mar y si no se la comen antes, pues llegará y tal vez crecerá. Nosotros, por el contrario, necesitamos muchísimos años de cuidados, de que nuestros padres nos orienten en lo que debemos de comer, lo que debemos de leer, lo que debemos hacer. Por supuesto, es una gran responsabilidad de los padres. Pero lo que quiero es que tengamos una concepción más profunda de lo que significa autoridad. Porque una concepción equivocada la hace parecer tiranía. Toda autoridad es una imposición que no debería de ser. Yo quiero ser libre, no quiero ningún tipo de autoridad. Ese es un engaño del diablo, descrito en el pasaje donde Pablo dice que serán desobedientes a los padres. Esa es nuestra época. Los hijos ni siquiera consideran que hay que obedecer. Antes a los padres se les hablaba de usted. Y cualquier persona mayor podría regañarnos. El maestro podría castigarnos y hasta pegarnos. Y ahora resulta que ni los papás pueden corregir a los hijos, porque los hijos tienen derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer lo que se les dé la gana, para crecer como árbol torcido, para salirse de toda protección de la autoridad. Y resulta que los maestros no pueden castigar a un niño porque corren al maestro, si no es que lo llevan a la cárcel. Bueno, el maestro no puede ni reprobar al alumno. Los niños pueden ir a cambiarse de sexo o abortar, aunque sean menores de edad, sin el permiso de los padres. No es nuestra época, la época de la desobediencia a los padres. Lo dije hace algunos domingos, desde aquellas generaciones de la psicología equivocada, de que al niño no había que disciplinarlo, no había que pegarle. Pero entendamos entonces, ¿qué es la autoridad? No es ser un superior y un inferior. No, es que las mujeres no somos inferiores. ¿Cómo nos vamos a sujetar al marido? No somos inferiores y los hombres no son superiores. O somos iguales o de plano las mujeres son superiores, porque ya ahora, pues, más bien las mujeres son superiores. La Biblia no hace distinción de personas. Dios ama igual a los hombres y a las mujeres. Pero toda la sociedad humana, para existir en orden, para estar protegida y sustentada, requiere estructuras de autoridad, sujeción. La primera de ellas es la institución que se llama el Estado. Las autoridades que nos gobiernan, las leyes que nos gobiernan, tienen una tarea que Dios les ha encomendado: proteger a los ciudadanos. La certeza jurídica, la seguridad jurídica del ciudadano es la tarea de los gobernantes. De ahí que el gobernante debe ser este árbol frondoso en el que las personas encuentran apoyo, encuentran protección, encuentran cobijo. Otra institución es evidentemente la familia, donde el padre y después la madre son este árbol en el que los hijos deben encontrar su refugio y su protección. Lo que la autoridad nos pide, lo que la ley nos pide, lo que nuestros padres nos piden, es para nuestra protección. Tiene que ser para nuestro beneficio. Porque detrás de la estructura de autoridad está el amor de Dios. El amor de Dios y su autoridad bien entendida
Porque hay quien alude a la soberanía de Dios como si la soberanía de Dios fuera un atributo por encima de todos los demás atributos divinos y prácticamente aislado. Dios es soberano por una razón, porque es soberano sobre lo que Él ha creado y es soberano sobre lo que ha creado porque ama su creación, la cuida, la protege y la sustenta. La soberanía de Dios es entonces su autoridad, su amor en acción por bien de las criaturas. La autoridad del Estado y de la ley en el deber ser es la protección que nace de la responsabilidad de cuidar a aquel que está bajo mi responsabilidad. La autoridad de los padres es la misma, quizás sea la más sencilla de ilustrar, porque el papá que le pide al hijito pequeño, no te salgas a la calle, no enciendas la estufa, no metas los dedos en el enchufe, no es porque el padre sea ontológicamente superior, una dignidad humana superior y el niño sea un subhumano, no. El niño es humano, plenamente humano desde el momento de la concepción, pero el niño necesita protección y la prueba biológica de que necesita protección es que si desde que nace nadie lo cuida, se va a morir. Y esa protección se llama autoridad. También de otra institución que se llama la Iglesia, hay autoridad y debe haber sujeción. La autoridad bien ejercida y la autoridad bien entendida es entonces proteger, sustentar, educar a las personas que están a nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. La sujeción bien entendida no es suponer que soy inferior, no es suponer que he perdido la libertad y la dignidad, es reconocer que tengo necesidad de ser guiado, de ser protegido. Es poder descansar. Porque este pajarito y este antílope que está aquí en el árbol no dice, no, yo a ese árbol no voy, ese árbol se me quiere imponer, yo voy a ir a buscar cómo le hago por mí mismo. Ese antílope no dice, ese árbol se cree mucho porque da sombra, que se quede, yo voy a ir a buscar otro lado. No, se reconoce la necesidad de ir al árbol y recibir los beneficios de la autoridad. Bueno, vamos al árbol número 4, que es precisamente el de que Jesús compara el árbol con el reino de Dios. ¿Sí? Hoy no nos va a dar tiempo de hablar de la levadura, no se espante, nos vamos a quedar en el árbol. ¿Sí? Bueno, el reino de Dios es también comparado con un árbol. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el reino de Dios comenzó tan pequeño como esa semillita que podemos contrastar con el tamaño del dedo que la sostiene. ¿Por qué? Porque el reino de Dios aparece en Jesús. Pero Jesús es un niñito indefenso, su madre una adolescente, lo lleva a los 40 días de nacido al templo para presentarlo al Señor y allí Simeón, el anciano, lo toma en sus brazos y dice, han visto mis ojos la salvación de Israel. Pero note, sigue siendo un niño indefenso. Si usted compara el niño de dos padres jovencitos, pobres, sin ninguna importancia socioeconómico-política, con el grandioso imperio romano, ¿qué es ese niño? ¿Qué es en comparación con la gran religión romana, el derecho romano o el emperador romano? Nada. Ese niño crece silenciosamente, como el árbol, poco a poco, no puede abreviar los años. 18 años trabaja en una carpintería, todavía no va a predicar a ningún lugar. Tiene 20 años, tiene 25 años, ya podría predicar, ya podría sanar enfermos, ya podría echar fuera demonios, pero no. Eso lo vimos en Lucas capítulo 2.
Ahí está 18 años en la carpintería. Luego comienza a predicar. Pero se va a predicar a la zona más pobre, más fanática e insignificante de Israel, la Galilea. Ahí le predica a gente sin importancia, como Lucas lo ha manifestado a lo largo de estos capítulos. Mujeres, leprosos, pobres, pecadores. Políticamente hablando, qué campaña tan mala. ¿Qué va a lograr Jesús de esa manera? Por eso el diablo y sus discípulos y hasta su familia le dicen, no, Jesús, vas por el camino equivocado. Tendrías que hacer milagros, tendrías que manifestarte a la gente, tendrías que vencer a los romanos. No, Jesús predica a veces para una multitud, a veces para una persona. Hay una ocasión que se toma el tiempo para esperar en un pozo que venga una samaritana, mujer socialmente despreciada por la vida que había llevado, y para colmo de una raza inferior en el concepto de muchos, samaritana. Pues solo para ellas Jesús se tomó un tiempo. El reino crece silencioso, el reino crece despacito. Los árboles no hacen ruido cuando crecen. El reino de Dios crece silencioso. Si usted plantó un arbolito y todos los días va a ver si ya creció, usted no va a percibir que ya creció. Pero está creciendo, está creciendo. Luego Jesús es asesinado. No podría haber peor inicio para el reino de Dios. Aquellos discípulos desanimados que se regresan a Galilea, al norte, a sus redes y dicen, creíamos que era, pero pues ya se acabó todo. Parece que esa semillita que empezaba a germinar, pues ya mejor se murió. Pero Jesús resucita. Y otra vez resucita en un silencio, porque Jesús no resucita para mostrarse a todo el mundo, para quedarse aquí y que todos veamos ahora que ya está resucitado. Se aparece a unos cuantos y luego se va. Y entonces sus seguidores comienzan como una pequeña comunidad de gente ignorante, pescadores, campesinos, galileos, judíos o, digamos, de una provincia romana recóndita, de secundaria importancia, de una raza despreciada por muchos. Ahí comienza esa pequeña comunidad, rechazada y perseguida aún por las autoridades de su propio pueblo. ¿A dónde iba a llegar el plan de Jesús? Si Jesús les había dejado una tarea como vayan y prediquen hasta el último rincón del mundo, hagan discípulos en todas las naciones, pues Jesús no hubiera dejado 12, hubiera dejado unos 10,000, 100,000, y hubiera dejado unos muy preparados de líderes y, bueno, les hubiera dejado algo más. ¿Cómo? Hay ahora 12 personas de las que uno, si las examina con cuidado, dice, yo no lo hubiera llamado a este, ¿no? Bueno, pues así comenzó la semillita y luego empezó a extenderse por la vida que está dentro de ella. Y luego fue una comunidad que alcanzó a las ciudades alrededor de Jerusalén, y luego a Samaria, y luego comenzó a ir a otras regiones, al mundo judío, y luego en aquellas otras regiones empezó a extenderse al mundo no judío, lo cual era indispensable si Jesús había dicho que vayan a todos los goim, a todas las naciones, esas naciones que son sanadas por las hojas del árbol de la vida, esas naciones y pueblos que vienen a refugiarse bajo el gran árbol en el que habitan las aves. Era necesario entonces que la iglesia estuviese constituida en un futuro por una mayoría de no judíos, porque por simple comparación o proporción demográfica, la cantidad de no judíos es muchísimo mayor que la cantidad de judíos.
Y además los judíos, al 100% judíos de raza pura, no existen. No hay razas puras en esta época. A lo largo de las generaciones, todos nos hemos mezclado. No hay alguien que diga, yo desciendo de Abraham y de nadie más. No. Pero el punto era que este árbol crecería de una manera que nadie había podido prever. Cierto, se le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero pues Abraham no podía ver más de 5,000 estrellas si hubiese usado mucho tiempo en observarlas y en contarlas. No podía imaginarse que esas estrellas eran inconmensurables. Que verdaderamente una descendencia como la arena del mar estaba no solo cerca de una figura retórica, sino también de un número bastante real. Porque la cantidad, los millones de personas que hemos creído en Cristo, somos muchísimos. Yo recuerdo en 1998, estaba dando unas clases de teología a un pequeño grupo de 6, 7 personas en una zona de Catepec que está pasando la Sosa Texcoco, que entonces era Sosa, hacia un lugar que se llama La Laguna, la termoeléctrica, y eran unos terrenos abandonados donde habían llegado unos paracaidistas, y allí estaba yo dando estas clases. Y un día les hablé de esta parábola, porque les dije, vamos a iniciar un proyecto. Vamos a iniciar un proyecto que era el museo, y es como una semilla. Ahorita no vemos nada. ¿Qué somos nosotros aquí en esta ciudad perdida, sin ningún recurso, sin que nadie nos conozca, decidiendo que vamos a iniciar un proyecto? Esa semillita que está en el dedo, ¿no? Y bueno, finalmente en el año 2000 iniciamos, todavía sin nada, pero en la visión de que la semilla germina, la semilla brota la planta, crece y crece. Por supuesto que desde los primeros tiempos uno desea e incluso piensa que acercarnos al gran público a través de unas exposiciones de la historia del texto más amado y más leído debe ser reconocido por todos los creyentes como una necesidad y como un gran proyecto que podría unirnos, y entonces uno dice, de inmediato el árbol va a crecer. Creo que me puse con mi exprimidor de naranjas a un lado de la semillita, ¿no? Por supuesto que no, no fue así. Fue necesario esperar y esperar el crecimiento y irnos poco a poco. Y así es con nuestra vida como creyentes. Nuestro crecimiento es lento, por eso la paciencia y la perseverancia son un valor fundamental. Pero el crecimiento de nuestras congregaciones también es así. En el sexenio de Calderón hubo una iglesia que creció explosivamente porque estaba conectada políticamente bien. Pero no necesariamente la gente permaneció después de ese régimen político, y sobre todo eso no garantiza ni significa que las personas allí o eran verdaderamente cristianas o eran cristianos maduros. Las iglesias también crecen como el árbol, poco a poco. Hemos visto la historia de comunidad como la de todas las demás comunidades. También la Iglesia de Cristo como totalidad en el mundo crece así. De aquel grupito perseguido, despreciado, llegó a extenderse tanto el Evangelio que se volvió uno de los principales factores culturales y políticos del mundo, al grado tal que venció al Imperio Romano y le sustituyó. No quiero decir que las instituciones religiosas resultantes eran el reino de Dios. Nunca debemos confundir al árbol del reino con instituciones humanas. El árbol del reino sigue siendo un asunto espiritual, sigue siendo una iglesia invisible y única.
Sin embargo, de cualquier manera el Evangelio había fermentado, había transformado el mundo. Y el Evangelio y la Biblia han influido a muchos millones de personas a lo largo de la historia. Aún los muchos millones del mundo islámico están influidos por la Biblia, porque el Corán fue extraído de la Biblia. El mundo judío en todos los países en el que vive, el mundo cristiano y por supuesto el mundo no cristiano, porque la filosofía no puede entenderse sin el encuentro con la Biblia, porque los filósofos, desde Justino hasta Pannenberg, es decir, desde el siglo II hasta el siglo XXI, hicieron filosofía en torno a la Biblia, a favor de la Biblia o en contra de la Biblia, pero siempre en torno a la Biblia. Y a pesar de estos esfuerzos filosóficos relativistas de encontrar otro centro, de deconstruir la cultura judeocristiana, no lo van a poder lograr, porque esas generaciones pasan y el reino de Dios sigue creciendo silenciosamente. No siempre el reino de Dios son las instituciones religiosas, porque ellas se llenan de Fausto, de intereses políticos económicos, de grandeza, de pecados. Y el reino de Dios sigue creciendo en aquellos verdaderos creyentes, en aquellos creyentes perseguidos incluso por las instituciones religiosas, sigue creciendo silenciosamente, pero constantemente como el árbol, hasta que todos los que han de ser salvos formen parte de este árbol. ¿Qué quiero decir con todos los que han de ser salvos? No estoy implicando una discusión sobre la naturaleza de la elección, sino que por lógica pura habrá un momento en que todos los salvos pues, ya serán salvos, ¿no? Por la razón que usted quiera. Dejemos eso para después. Pero cuando el árbol llegue a su plenitud, entonces, ¿a qué habremos llegado? Voy a decir 3 cualidades que unen lo que hemos dicho de estos 4 árboles. La vida, la firmeza, la plenitud. Primero, la vida. No se puede crecer, y en lo que estamos diciendo, no se puede experimentar a Dios sin la vida. Por eso cuando Nicodemo viene con Jesús tratando de discutir algunas cuestiones de la ley y de la interpretación, Jesús le contesta con un asunto referente a la vida. Tienes que nacer de nuevo, algo que Nicodemo no esperaba. Por eso cuando Juan habla contra las doctrinas gnósticas, va más allá y dice, se trata de que la luz, el verdadero conocimiento es la vida era la luz de los hombres. Este es un asunto de vida. Alguna vez les ilustraba que un palo de escoba es madera y un árbol es madera, pero la diferencia es la vida. Si usted planta su palo de escoba en una maceta y todos los días lo pone al solecito, le echa agua, abono, pues nunca va a dejar de ser un palo de escoba, más bien sí cada día se va a ir acabando hasta que se desaparezca el palo de escoba. Por el contrario, si usted pone la semillita, pues la semillita que estaba de este tamañito se va a ir haciendo grande, grande. Tiene nuevo material, nuevos átomos, nuevas células, la vida. Entonces, en todas estas ilustraciones se trata de la vida. No se trata de ir solo a una iglesia, solo de una ética, de portarse bien, de tener una religión. No, se trata de tener la vida de Dios. No se trata de aceptar ciertos artículos de fe, de recibir ciertos sacramentos. Los sacramentos pueden simbolizar la vida, pero no son la vida. Los sacramentos no son la vida. Se trata de una relación con Dios que da la vida, que nos da ahora la vida física, pero que también nos quiere proveer la vida espiritual. Entonces, ser un árbol, que Cristo sea un árbol del que yo dependo, que yo sea un árbol que está creciendo,
que sea un árbol que protege y da a los demás generosamente, que el reino de Dios sea un árbol que está creciendo. Todo eso implica la vida de Cristo. Y así definimos el cristianismo. No son los edificios, las fiestas, los credos, los sistemas teológicos. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros, expresado claramente en Gálatas 2:20 cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es el cristiano. Firmeza, porque si algo caracteriza al árbol es que está allí, incluso para asirnos cuando viene una tempestad, un ciclón, porque el árbol está firme. Y por eso hablábamos de que en la proporción de la altura corresponde la proporción de las raíces. ¿Usted quiere una vida cristiana fuerte, exitosa? Necesita raíces profundas. Y las raíces crecen en la medida en que buscan agua. Usted busca el agua, sus raíces van a ser profundas, van a ser fuertes. Y con exitoso, cuando el texto dice que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará, no estamos hablando en los términos mundanos, carnales, de éxito y de prosperidad. Para nosotros el éxito y la prosperidad es hacer la voluntad de Dios. Nuestro éxito y prosperidad no es necesariamente ganar dinero, no es necesariamente tener un buen trabajo, no es mantenernos jóvenes, no es estar sanos. Para nosotros el éxito y la prosperidad no es tener una iglesia de miles de miembros, es hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro éxito. Esa es nuestra prosperidad. La firmeza se consigue por la profundidad de la raíz y por el grosor del tronco. Y eso solo se da por el tiempo y el alimento de la palabra de Dios. Cuando se corta un árbol, por la cantidad de círculos que tiene el tronco, podemos saber cuántos años tiene ese árbol. Porque ese árbol se va haciendo más fuerte cada vez. ¿Y cómo? Porque come, porque bebe el agua de la palabra de Dios. Plenitud. En estos árboles se habla de plenitud, porque el árbol de la vida tiene un fruto que es el fruto de la vida. El hombre del Salmo 1 llega a dar un fruto abundante y todo lo que hace prosperará. El árbol del libro de Daniel es un árbol tan frondoso que todos podían encontrar su cobijo y alimento en él. Y el árbol de mostaza, del que nos habla Jesús aquí, lo vemos que tan grande, cuántas hojas, y que es un árbol, este en particular, el árbol de mostaza, es un árbol que soporta muchos tipos de suelos y de climas. El clima puede ser bastante inhóspito, bastante seco, ahí está el árbol. El suelo puede ser bastante salino, ahí está el árbol. Es maravilloso, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el árbol crece en la prueba y vence. Tal vez a una semilla que cayó entre poquita tierra y lo demás era concreto. Y luego usted va por la calle y ve un árbol que ha roto la banqueta. No hizo ruido, no la rompió de un día para otro, no necesitó un zapapico. Esa constancia, ese crecimiento, esa vida, le dio tal fuerza al árbol que rompió el concreto, que puede tirar una casa. Esa es la paciencia, esa es la maravilla de la vida de Dios en nosotros. Pero este tercer punto que estoy diciendo es la plenitud. Plenitud quiere decir la realización. Es decir, que en el mundo de la realidad podamos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Esa es la plenitud, esa es la realización. Cuando Cristo murió y resucitó, fue causa de la salvación de todos nosotros, llegó a su plenitud.
El hombre que crece cerca del río de la palabra llegará a su plenitud. Nabucodonosor llegó a su plenitud. El reino de Dios ha de llegar a su plenitud. ¿Cuándo es la plenitud del reino de Dios? Esta pregunta vale la pena porque también he hablado de la manera en cómo el mundo está en decadencia. ¿Dónde está esta plenitud del reino si el mundo está más pronunciadamente en la decadencia? No olvide que el diablo es un imitador y que la opción a la que el diablo nos invita está también simbolizada con otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ese hombre que ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal y que se cree Dios y que se porta como si fuera su propio Dios, está expulsado de la comunión con Dios, está expulsado del paraíso. Al final, cuando la historia termine, precisamente la salvación consistirá en ese número de los elegidos, resucitados, que podrán estar nuevamente en el paraíso. Usted y yo. Entonces la historia de la humanidad también va en un camino. La revelación, hemos dicho, es progresiva. Y la revelación es progresiva porque Dios se revela en el tiempo, Dios se revela en la historia. Entonces, en la medida en que el tiempo avanza, la humanidad se encuentra con Cristo que aparece en la parte final de la historia. Y ahora nos enfrentamos al último conflicto de la historia, donde todos aquellos que no quieren ser parte del árbol, todos aquellos que prefieren comer del otro árbol, se volverán acérrimos enemigos, como Caín se volvió enemigo de su hermano Abel, de aquellos que participan del árbol de la vida. Y entonces la historia habrá llegado a su final. Cristo vendrá para llevar a su iglesia y para establecer su reino en la madurez más grandiosa de este árbol que es su reino. Hoy la iglesia es refugio para el pecador que necesita venir a Cristo. Hoy la iglesia, como cuerpo de Cristo, más que como institución, es también el refugio para todos los creyentes en donde encuentran consuelo, edificación, hermandad, comunión, amor.